Empiezo el día caminando por las calles secas de mi ciudad y pensando que dentro de una hora estaría caminando por una zona devastada. Estoy frente al campo de fútbol de Alfafar, que lo están utilizando como desguace improvisado, y hay un montón de coches apilados unos encima de otros. Muchos no tienen las matrículas, y lo que he estado escuchando a un señor es que cómo iba a encontrar aquí su coche y cómo iba a hacer que un perito viniera aquí. No hay mucho camino por aquí para circular, tienes que ir buscándote un poco la vida. Mira, este coche, por ejemplo, pues no tiene matrícula. Si sabes de coches, supongo que sabrás identificar cuál es. Yo no sé decirte. Creo que el bastidor está por ahí, entonces igual se puede encontrar algo, pero hay muchos otros que... Mira, este de aquí, madre mía, este de aquí... No sé dónde va el bastidor. Yo el mío creo que lo tengo por aquí. Claro, ¿cómo vas a decir, no, mira, este es mi coche? Hay motos también. Hay coches que tienen la R, no sé muy bien qué significa, y luego hay otros que tienen una X+2. Aquí están los coches R. Toda la zona comercial alrededor de Ikea está también completamente devastada, por lo menos hasta una altura de 2 metros. En Ikea también les ha afectado, he visto ahí que tenían muebles destrozados. No me han dejado grabar, tienen bastante seguridad. Obvio, porque vamos, si no podrías entrar ahí a robar. Y este es el campo de fútbol de Alfafar. Está aquí detrás. Aquí, como puedes ver, pues tenemos una rueda, muebles, huele así también como a productos químicos, restos de obras. Aquí tenemos un coche y ahí debajo otro, un colchón. Más coches. Aquí va a haber ahora muchísimo trabajo para que esto vuelva a la normalidad.